pero entendí también que en ese momento no era mi momento para quedar y que yo tenía que volver, que Dios me estaba dando una segunda oportunidad y que esta era la última oportunidad. Eso lo sentí clarísimo. Sentí su misericordia derramarse sobre mí, pero también sentí que Dios es justicia. Así como es amor y misericordia, también es justicia. Hoy en un nuevo capítulo de ¿Qué hay después de la muerte? Con una invitada especial, Ariana Valereso, desde el Perú, psicóloga, con una historia fantástica por contarnos, una conversión a través de un estado de coma. Ariana, ¿cómo estás? Muy bien, Andrea, muchas gracias por tenerme hoy. Muy emocionada de estar con ustedes y gracias por el espacio. No, muchas gracias a ti, sobre todo un día especial pues que nos dedicaste, otra tardecita que nos dedicaste. Saludos muy especiales al Perú, a ti, unos agradecimientos especiales desde la producción. Ariana, queremos que nos cuentes toda esta historia tan maravillosa. Nosotros en el programa la pusimos o la titulamos como conversión a raíz de un estado de coma. Yo quiero que nos cuentes y nos relates un poquito cómo está conformada tu familia. Sí, claro. Bueno, a ver, les cuento un poquito de mí. Yo tengo 39 años, soy psicóloga, tengo una hija de 5 años y bueno, nací y crecí aquí en Lima, en una familia católica muy creyente. Mi papá, mi mamá, personas muy creyentes, incluso mi papá iba a ser sacerdote. Él es ecuatoriano, estuvo en el seminario en Quito varios años, así que pues en la casa siempre vivimos la fe desde muy chica. Yo recuerdo claramente que rezábamos el rosario, que íbamos a misa juntos, siempre estaba la presencia de Dios y de María en mi casa y desde muy pequeña recibí esta semilla de la fe en mi corazón. Tengo una hermana mayor que también es muy creyente, entonces siempre como estábamos los cuatro haciendo estas actividades relacionadas con el rosario, con la misa, oración, y tengo muy bonitos recuerdos de mi niñez. Y bueno, desde muy chica yo fui una niña con un carácter bastante inquieto, una niña muy alegre, muy sociable, me gustaba siempre conocer personas nuevas, hacer cosas nuevas, visitar lugares diferentes, tener experiencias distintas. Entonces, desde muy chica yo buscaba distintos grupos sociales, siempre he sido como muy amiguera y también era una niña muy inquieta en el sentido de descubrir cosas, todo lo prohibido, ¿no? Lo prohibido siempre me llamó mucho la atención. Entonces, desde muy niña me gustaban mucho los programas para grandes, las películas para grandes. Era la niña que siempre estaba enamorada de alguien, ¿no? Y me inventaba una serie de historias y de novelas. Eh, y bueno, ya cuando fui creciendo poco a poco y entré a la adolescencia, empecé a tener un grupo de amigas en el colegio que eran muy parecidas a mí. Entonces teníamos un grupo de amigos también. Mi colegio era solo de mujeres, pero teníamos un grupo de amigos y empezamos a ya asistir a las fiestas, reuniones y todo lo que viene con la vida social, ¿no? Entonces, recuerdo mi primer cigarrillo más o menos a los 12, 13 años. Empecé ya a probar el alcohol, ¿no? Mi primer novio a los 14 años y ya mi vida pues se volcó totalmente en la parte social, ¿no? En todo lo que era mi vida social. Eh, y bueno, le daba muchísima importancia a esto, ¿no? Entonces, ya digamos que la parte familiar ya no me interesaba tanto. Y empecé a querer ya extender los horarios, a salir hasta más tarde, a quedarme en las fiestas hasta tarde, porque veía pues que mis amigas lo hacían, ¿no? Entonces, mi mamá, que es una persona de un carácter bastante estricto, intentaba, pues viendo esto, intentaba cuidarme y protegerme y me ponía horarios fijos, trataba de cuidarme para que no salga tanto y yo tenía siempre un carácter muy rebelde. Entonces empecé a rebelarme poco a poco contra la autoridad de mi mamá y alejarme poco a poco de ella y del núcleo familiar. Ya lo único que me interesaba eran mis amigos y mi vida social y ver hasta dónde podía extender mis Mi horarios en fiesta. independencia. Exacto. Quería ser Sí. totalmente independiente y que ya nadie me diga nada.
Y obviamente no era así, entonces me iba revelando cada vez más. Llegué a la mayoría de edad y seguía igual porque seguía en la casa. Y ya mi meta era básicamente a ver cuándo puedo salir de aquí y ya hacer mi vida sola, y hacer lo que yo quiero. Entonces, bueno, terminé el colegio, entré a estudiar psicología en una universidad muy grande, donde hay muchísimas carreras, y empecé a conocer ya toda clase de personas de todos los backgrounds distintos, formas de pensar diferentes. Y bueno, empecé ya a darme cuenta pues que la formación que yo había recibido era bastante como única, ¿no? Y que la gran mayoría de personas que conocía tenían una formación muy diferente en términos de valores, de fe. Recuerdo conversaciones muy largas hablando de Dios, hablando de la Virgen María, de la Biblia, de temas de teología y eh, qué tan veraces eran o no ciertos conceptos que yo tenía en mi cabeza que había aprendido. Y mucha gente que me decía, no, eso no es así, eso es una invención de la iglesia o esto no es tanto así, tienes que ser más flexible, tienes que abrir tu mente. Y poco a poco, aunque no quería, pues empecé a dudar y a decir de repente sí, de repente lo que yo pienso y lo que yo aprendí no es tan así, ¿no? Eh, Empezó a dudar un y poquito bueno, tu fe. exactamente, a dudar de ciertos conceptos de la fe, por ejemplo, la confesión, los sacramentos, la castidad, ¿no? Cosas así claves que toda mi vida pues había aprendido en mi casa. Y el último año de la carrera hice un intercambio para irme a hacer mi último año en Canadá. Entonces me fui a un pueblito en Canadá chiquito, un pueblo universitario donde lógicamente como cualquier pueblo universitario todo era pues fiestas y bares, ¿no? Se estudiaba en el día y en la noche se salía con los amigos. Tenía un grupo de amigas latinas de diferentes países y ahí ya terminé pues de conocer todo tipo de personas de todas partes del mundo y claro, nuevamente darme cuenta que la gran mayoría de gente de mi edad no pensaba como yo y que yo era más bien como un bicho raro en medio de de toda esta variedad de pensamientos. Eh, Recuerdo, por ejemplo, que en la casa donde yo vivía eran tres chicas canadienses y ellas tenían un concepto de la sexualidad mucho más abierto que yo, entonces ellas se traían parejas que conocían así cada noche, incluso había intercambio de parejas y situaciones que para mí eran súper chocantes y súper nuevas y que yo decía, wow, esto nunca lo he visto ni lo he vivido. Y si bien yo no llegué digamos, a formar parte de eso, pues ya me empezó a parecer todo mucho más válido, ¿no? Y decía, bueno, de repente para ellas está bien, no es tan malo, yo las veo felices, las veo contentas. Eh, entonces ya regresé a Perú ya con una mentalidad diferente. Y, y recuerdo que regresé y les dije a mis padres, ya voy a vivir sola, yo ya quiero vivir sola. Ellos, de hecho, les dolió mucho la decisión, pero bueno, tenía 23 años, así que me fui a vivir con una prima y luego ya sola. Y ya en ese momento mi vida pues era mía, ¿no? Yo ya tenía total libertad, ya nadie me supervisaba, nadie me aconsejaba, solamente los amigos que no son los mejores consejeros, ¿no? Muchas veces. Y ya mi vida era básicamente eso, era trabajar de lunes a viernes durísimo y luego los fines de semana divertirme. Eso era todo. Y eso se convirtió en mi vida, ¿no? Yo pensaba que esa era como la meta de un joven, era trabajar y luego divertirse. Y empecé a ascender en la escalera de laboral, ¿no? Cada vez mejores puestos en mejores empresas, ganar más dinero, viajar más, verme mejor, vestirme bien, tener muchos amigos, muchas amigas. Siempre tenía novios diferentes, relaciones muy largas y cada vez llenaba cada vez más mi vida con todo esto. Entonces, recuerdo que tenía una agenda muy como muy ajetreada, ¿no? Y yo me sentía muy importante de tener todo mi día copado de actividades, eh, el trabajo, luego los amigos, luego no sé, el gimnasio, luego una fiesta y llegaba a mi casa súper tarde todos los días, directo a dormir, no tenía tiempo de nada más, ¿no? Y no me gustaba estar sola conmigo misma, no me gustaba tener un momento para mí, ni siquiera los domingos, ¿no?
porque no me sentía como tranquila conmigo misma. Sentía que tenía que llenar esos momentos con bulla, con gente. Em, y bueno, la relación con mis padres cada vez más distante, en especial con mi mamá. Esto me creaba mucha pena, me creaba mucho dolor. Yo tenía la idea equivocada de que mi mamá no me quería y de que ella había sido muy dura conmigo porque no me quería y porque yo no era lo suficientemente buena para ella, ¿no? Entonces era un vacío y un dolor muy fuerte que esto me generaba en el corazón y eso era lo que yo trataba de llenar con todas estas relaciones amorosas y todo esto. Y una cosa tan sencilla como digamos, una relación un poco, eh, no sé, difícil con, con la mamá, a mí me llevó pues a alejarme completamente de la fe. Y en eso, o sea, llegué al punto en mi vida en que ya realmente no le daba importancia a la fe, ni a Dios, ¿no? Recuerdo que iba a misa de vez en cuando, me confesaba de vez en cuando, pero yo pensaba dentro de mí eso ya no es importante. Eso de repente cuando sea mayor, para gente que no tiene nada que hacer, yo ahorita tengo otras cosas que hacer. Y, y la verdad es que todo eso me fue alejando cada vez más de Dios y volviéndome cada vez como más dura, más insensible a muchas cosas y a las personas en general, ¿no? Siendo yo terapeuta, yo era bastante dura, yo no me conmovía fácilmente con nada. Entonces podía ver a alguien llorar, sufrir, y yo decía, bueno, así es la vida, todos en algún momento sufrimos. No realmente eh, no sentía compasión por las personas, ¿no? Porque eso es lo que pasa cuando nos alejamos de Dios, nuestro corazón se empieza a endurecer. Y, y bueno, el vacío seguía estando ahí, sentía mucho vacío interior, a pesar de todas las cosas que estaba logrando. Y me acuerdo que me preguntaba a mí misma, ¿por qué me siento tan vacía si tengo todo lo que supuestamente debo Soñaba. tener? Ajá. Entonces no entendía realmente por qué. Y ahí es donde empieza mi búsqueda de un sentido en la vida. Empecé a leer libros de autoayuda, los libros más conocidos que hay. Empecé a leer, a comerme los libros, a buscar de repente alguna respuesta de estos libros. No me terminaban de convencer, sentía que había algo que faltaba. Entonces empecé a buscar dentro de las terapias que estaba aprendiendo, ya en mi formación de terapeuta. Empecé con todo el tema de la energía. eh, y bueno, empecé a aprender a hacer yoga, a poner la mente en blanco, tratar de meditar, de entrar en calma, de encontrar mi paz interior. Te La metiste a la verdad que nueva era. así es, me metí a la nueva era. No encontraba la paz en el yoga, así que empecé a aprender Reiki, a imponer las manos. Me iba a que me impongan las manos, a que me alineen los chakras, a que me pongan el péndulo, incluso hice regresiones supuestamente a vidas pasadas, constelaciones familiares, eh, y me metí en todo ese mundo, ¿no? Y cada vez explorando más y más terapias, tratando de encontrar alguna que me diera, aunque sea un poco de paz. Y salía de las sesiones y decía, bueno, sí, aprendí esto, aprendí el otro, pero me siento igual, Pero no me lleno. no encontraba esa paz. Ujú. Entonces, yo sentía que era como escalar y aprender más y entrar a más cursos y talleres, pero no terminaba de sanar nada. Entonces, todo esto ya se terminó de coronar con una terapia que hice con ayahuasca, que es una planta medicinal que tenemos aquí en Perú. Aquí en Colombia se llama yagé. Eso Viajé, es con chamanes. Aquí en Colombia se así llama es. yagé. Ujú. Y una amiga me dijo, esto te va a sanar de todas maneras porque esto es súper fuerte, te va a curar lo que sea que tengas. Así que me fui a una sesión con una chamana, una señora, que teníamos que ir a su casa y éramos 10 personas que no nos conocíamos, todos vestidos de blanco, había que prepararse una semana antes. Y bueno, te daban a tomar la planta, el extracto, y ya uno entraba en un viaje así como una droga, ¿no? En un viaje, pero súper, súper fuerte. Entonces la primera vez que lo hice fue
fue muy, muy duro, digamos, porque entré en un viaje rarísimo donde vi una serie de cosas raras, y duraba toda la noche. Y me dijeron, tienes que hacerlo una vez más para terminar de limpiar, así que hice una segunda vez con otro grupo de personas y esa segunda vez ya fue muy, muy, muy feo porque entré en un viaje donde vi cosas muy feas, o sea, vi como seres que eran como, yo no sé si eran espíritus o qué, pero eran seres oscuros que se convertían en monstruos. Todo era oscuro, todo era negro, eran como demonios que se me acercaban y yo estaba muy asustada, yo no sabía por qué veía todo eso. Y la chamana me dijo, tú estás ahorita viendo estás como purgando los pecados de todo el grupo. Entonces, imagínate, yo estaba viendo todas estas cosas raras y lo único que quería era parar. Así que cuando terminó la sesión, ella me dijo, ahorita ya se te abrió el tercer ojo, ya vas a poder ver otras cosas y vas a poder sanar a otras personas. Entonces fui a mi casa y me sentía rarísima, me sentía como que algo no estaba bien dentro de mí, no podía dormir de noche, empecé a sentir que alguien me miraba, que había una presencia en mi casa. Eh, en la calle veía sombras, en mi casa veía sombras que me perseguían. Cada vez que intentaba rezar sentía que algo dentro de mí no quería y se movía. Y empecé realmente a entrar en un proceso como de ansiedad, ¿no? Y de miedo. Y dije, no, o sea, esto es algo rarísimo, yo, no quiero, yo nunca quise esto, ¿no? Y bueno, yo no sabía pues que había abierto unas puertas terribles a entidades, eh, y que todo esto en realidad es espiritismo, yo no sabía nada, la verdad, era súper ignorante. Y, y bueno, fue en ese momento de mi vida que mi papá, muy sabio y muy amoroso, me llama un día y me dice, mira, voy a hacer la consagración a Jesús por María, que es una consagración de un santo, de San Luis María Griñón de Montfort, es hermosísima, y uno se consagra totalmente a María. No, y no quiero hacerla solo, así que si quieres la hacemos juntos. Y en ese momento sentí como, tengo que hacer esto. Esto es lo que necesito. Si esto es de María, es algo bueno. Así que decidí hacer la consagración con él. Hicimos la preparación 33 días juntos y luego hicimos la ceremonia de consagración con los heraldos del Evangelio aquí en Lima. Y en ese momento sentí como que en medio de toda esta tormenta y de todo esto malo que yo estaba viviendo, había como una luz de esperanza. Eh, Sentí mucha paz. Y bueno, empecé como a querer acercarme más a las cosas de Dios, acercarme un poco más a la misa, empecé a buscar la confesión, pero siempre el mundo me jalaba nuevamente, el mundo me jalaba y me daba vergüenza confesarme, no quería, al final no me iba a la confesión, como que quería y luego no lo hacía, y seguía viviendo mi vida como siempre. Yo en ese momento estaba viviendo justo con el papá de mi hija, tenía una relación con él, y bueno, pasó el tiempo y quedé embarazada. Entonces, una de las pocas cosas que siempre me quedó en la mente fue la vida es sagrada, esto sí, ¿no? No se puede jugar con eso. Desde la concepción hasta la muerte natural, la vida es sagrada en todas sus etapas, así que dije, voy a tener a mi hijo. Y empecé a prepararme muy emocionada para tener a mi hijo, ¿no? Que luego fue mi hija. Y bueno, preparé todo, me preparé físicamente, eh, pero claro, mi corazón en ese momento estaba completamente alejado de Dios, o sea, yo seguía pues una vida mundana, una vida ¿no? De cara al mundo, eh, y me preparé para tener un parto natural. Al final no pude tener el parto natural, entonces me hicieron una cesárea de emergencia. Y en esta cesárea es que entró una bacteria en mi cuerpo, entonces yo regresé a mi casa, me empecé a sentir mal, me dolía todo el cuerpo, tenía fiebre, no podía ni moverme, y regresé a la clínica al día siguiente. Me hicieron una ecografía y me dijeron, señora, usted tiene una septicemia, una infección generalizada, así que tenemos que operar. Entonces me metieron a la sala. Primero me metieron al cuarto y
Recuerdo que eran las 11 de la noche y yo estaba así un poco mareada, no entendía bien qué estaba pasando. Y vi entrar un sacerdote que había mandado traer mi mamá con mi hermana, muy amigo de la familia, y él vino, me acuerdo que estaba sonriendo y me dijo, he venido a darte los sacramentos. Me dio la confesión, después de mucho tiempo, la comunión y los santos óleos. Y yo decía, ¿por qué los santos óleos, padre? ¿No? Y me dijo, tú estás muy enferma, pero vas a estar bien. Cuando recibí los sacramentos, sentí una paz que no sentía hace muchos años dentro de mí, una paz así increíble. Y bueno, entré a sala de operaciones, recuerdo ver a mi madre con mi hijita y mi mamá lloraba. Y lloraba y lloraba y yo decía, no entendía muy bien en ese momento qué estaba pasando. Y bueno, al momento ya de abrirme para operar, descubrieron que los principales órganos estaban comprometidos, el hígado, los pulmones, el estómago, el corazón, y me tuvieron que poner en coma inducido. Y estuve 2 días en coma. Y fue en esos 2 días que estuve en coma que Dios nuestro Señor me permitió tener una visión que luego Él me pidió compartirla con el mundo para la gloria de Él. Eh, entonces, bueno, lo primero que yo sentí fue que salía de mi cuerpo, me empezaba a alejar de mi cuerpo y ya no era yo un cuerpo físico, sino que tenía como menos peso, ya no tenía las limitaciones del cuerpo físico, entonces empecé a salir del cuerpo. Ya Recuerdo era que un vi mi cuerpo cuerpo, espiritual. Ujú. exacto, vi mi cuerpo en la camilla, vi los 4 médicos que me estaban operando y yo me alejaba. Empecé a alejar y empecé a descender a un lugar que era como una gran explanada. Imaginemos un concierto muy, muy grande, pero muy grande, como infinito, y era una gran explanada. Eh, lo primero que yo noté era que era muy oscuro, no había luz en este lugar, los colores eran oscuros, era como negro, ocre, rojo oscuro, y no había ningún tipo de luz, ni física ni espiritual. Todo era como encerrado, ¿no? Era como un lugar totalmente cerrado. Y en el piso de ese lugar habían todas las cosas que hay debajo de la tierra. Entonces habían larvas, gusanos, sangre, tierra, excrementos, todo lo que hay debajo de la tierra y los olores eran espantosos, eran nauseabundos, ¿no? Todo eso estaba en el piso. Y yo empecé a entrar como en este lugar y empecé a ver una serie de escenas que estaban pasando y yo podía ver todas estas escenas a la vez y entenderlas. Eh, lo primero que vi fue mucha guerra, personas que se estaban matando unos a otros y veía personas que caían muertas ahí cerquita a mí y ríos de sangre. Eran como guerras y guerras y más guerras. Luego vi todo lo que tiene que ver con la pobreza. Muchos niños pobres parecían de África, que estaban también literalmente cayendo muertos de hambre. Personas que caminaban y que uno veía que están muriendo de hambre. Eh, Luego vi todo lo que tiene que ver con el pecado de la lujuria. Diferentes escenas muy fuertes relacionadas con la lujuria. La prostitución en todas sus formas, vi la explotación sexual, y también los actos de lujuria entre personas heterosexuales y personas del mismo sexo. Y yo veía todo esto que pasaba y empecé a darme cuenta que dentro de estas personas, muchas de ellas incluso estaban riendo o sonriendo mientras realizaban estos actos, pero dentro de ellos no había luz. Era como que en el lugar de su corazón era todo oscuro, absolutamente oscuro. Pero era una oscuridad que no era como no solamente el color negro, sino que era una oscuridad que traspasaba, era una oscuridad espiritual. Entonces empecé a notar que dentro de estas personas no había luz y no había amor, y empecé a sentir terror. Cada vez sentía más miedo, más terror. Seguía avanzando por este lugar y luego vi unas mansiones gigantes, así como las de la televisión, con personas que estaban dentro comiendo y bebiendo, todos hermosos, con ropa muy elegante, con joyas, y estaban comiendo, riéndose, pero yo podía ver nuevamente dentro de ellos que no había luz.
Y luego también vi todo lo que tiene que ver con el culto al cuerpo, hombres y mujeres que estaban haciendo ejercicio desesperados y, eh, y mirando sus músculos, mirando su cuerpo, perfectos, y también estaban sonriendo, pero yo veía que dentro de ellos no había luz. Y empecé a sentir cada vez más terror y más miedo, y me di cuenta que todo este ambiente era un ambiente de mentira y de engaño. Era como que todas las miles de almas que estábamos ahí habíamos sido engañados y nos habíamos comprado una gran mentira y todos estábamos ahí por esta mentira. Entonces yo empecé a pensar, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy aquí? Yo no pertenezco aquí, ¿no? Hasta que seguí avanzando y llegué al centro de este lugar y me di cuenta que todos estos miles de almas estaban como adorando a un ser que yo lo vi representado por una mujer hermosa, perfecta, y este ser le daba a cada uno lo que cada uno quería. Entonces, cuando ella me vio, me llamó por mi nombre, me dijo, hola Ariana, qué bueno que has venido, ven, acércate, yo puedo darte lo que quieras, solo tienes que adorarme. Entonces yo le respondí, yo sé quién eres y tú no me engañas, además tú eres mujer y no me atraes. Y en ese momento me miró, me sonrió con una sonrisa eh, terrible y me dijo, no te preocupes, puedo convertirme en lo que tú quieras. Y empezó a transformarse en un hombre perfecto, hermoso, ¿no? Y empezó en ese momento una lucha que para mí duró siglos, no sé, mucho, mucho tiempo, entre mi espíritu y este ser que me estaba tentando y que me conocía muy bien. Fue como una lucha espiritual muy fuerte, donde yo quería en realidad caer en esta tentación que era muy fuerte y a la vez eh, algo en mí decía, como me impedía caer. Yo creo que era la gracia de los sacramentos que había recibido. Entonces, en un momento dado, mi espíritu como que se replegó en sí mismo y empecé a clamar a Dios. Y fue en ese momento que empecé a clamar y a decir, Dios mío, apiádate de mí. Por favor, Señor, ten piedad de mí. Sácame de este lugar, no me dejes caer, Señor, yo no pertenezco aquí, yo te amo. Y ese yo te amo fue como un grito desesperado de mi espíritu a Dios en ese momento. Creo que la primera vez que realmente clamé a Dios en mi vida. Y en ese momento sentí como una mano gigante que bajaba y me empezaba a sacar de este lugar. Empecé a salir de este lugar, volteé a mi costado y vi un niño que estaba a mi lado, era un niño totalmente brillante, lleno de luz, hermosísimo, gordito, perfecto, con una cara hermosa. Tenía unos rulos, me acuerdo, amarillos, y me miraba y me sonreía. Y yo solo lo miraba y sentía una gran paz de verlo. Me acompañó todo el camino y empezamos a subir, a ascender. Empecé a dejar atrás el miedo, la ansiedad. Empecé a escuchar una música maravillosa, que eran como miles y miles de niños cantando, pero era una melodía así absolutamente perfecta. Empecé a oler, era como el buque de flores más rico y más perfecto, ¿no? Un olor que realmente no se puede describir. Y vi una luz celeste fuertísima, mucho más fuerte que el sol, y yo me acercaba a esa luz. Entonces empecé a pensar, voy a ver a Dios, voy a ver a Dios. Y bueno, seguimos subiendo y subiendo hasta que llegamos a este estado donde el niño desapareció y fue como que se me permitió levantar un poquito el velo y empecé a recibir el amor de Dios. Fue como que llegamos a la presencia del amor de Dios. Y en Quiero ese momento, preguntarte algo en estos momentos. O sea, todo esto que me estás diciendo del olor rico, de la luz, era como lo contrario, todo lo contrario a lo que viste primero, que era oscuridad, olores feos, pues cosas como repugnantes. O sea que hay una gran exacto, diferencia en lo que te mostraron. exactamente. Es como la presencia de Dios es todo lo opuesto a la ausencia de Dios. A O la sea, es el ausencia. opuesto, ¿no? Ujú. Es la luz y la oscuridad, en realidad. Y muchas personas en su proceso de conversión han sentido incluso el mismo olor de sus pecados. El olor de los pecados es nauseabundo, es como un olor de podredumbre, ¿no? Entonces eso es lo que había en este otro lugar.
que es lo opuesto a la presencia de Dios, ¿no? Ujú. Eh, donde todo es limpio, donde todo es puro. Entonces, al llegar a este estado, lo único que yo sentí fue como que me recibió con ríos y ríos de amor y yo simplemente me dejé envolver en su amor. Fue como que el amor cayó encima de mí como una catarata y empecé y me llenó, ¿no? Y es un amor tan puro y tan, eh, no sé, tan fuerte, Tan real. es exacto, tan real que me llenó absolutamente y no había ningún pedazo de mi espíritu que no estuviera lleno de ese amor, ¿no? Entonces yo simplemente me dejaba acariciar por su amor y no entendía por qué este ser me amaba tanto, porque este ser que estaba ahí me amaba tanto si solo era yo. Entonces lo que nuestro espíritu busca en ese momento instintivamente es retribuir un poco de ese amor. Entonces yo quería, en algún momento quise como devolver algo a Dios y ahí me di con la gran sorpresa de que no tenía nada que devolver, que estaba con las manos vacías. Y fue como que tuve un momento de conciencia de mi propio ser y de mi vida y de cómo había sido mi vida y entendí que mi vida había sido vacía, que no tenía nada que darle a Dios en ese momento y que todo lo que había hecho había sido de cara a mí misma, a mi egoísmo y no a Dios. Entonces, no tenía nada que darle. Yo había pensado siempre que era una buena persona, que no hacía daño a nadie, que hacía una vida normal, pero en realidad mi vida había sido absolutamente egoísta. Entonces, en ese momento sentí mucha como vergüenza, mucha pena, trataba como de devolver algo y no podía, y seguí simplemente gozando de su amor, pero nunca sentí que él me juzgara, solamente me sentía amada. Eh, y bueno, lo que uno quiere en ese momento es quedarse allí. La sensación es, he llegado a mi casa, he llegado a mi casa. Este es el lugar donde siempre quise estar. He vuelto al lugar de donde salí y donde siempre quise estar. Entonces no me acordé de nada, ni de mi hija, ni nada, pero entendí también que en ese momento no era mi momento para quedar y que yo tenía que volver, que Dios me estaba dando una segunda oportunidad y que esta era la última oportunidad. Eso lo sentí clarísimo. Sentí su misericordia derramarse sobre mí, pero también sentí que Dios es justicia. Así como es amor y misericordia, también es justicia. Entonces sentí claramente su justicia como un cuchillo afilado, muy afilado, y sentí que esta es la segunda y la última oportunidad y que tenía que tomarla. Entonces empecé a regresar y bueno, abrí los ojos, estaba en UCI, no entendía qué había pasado, estaba conectada con 8 máquinas, entubada, estaba con cortes, aberturas, ¿no? Me estaban drenando todavía y sentía muchísimo dolor y no podía ni moverme, pero sentía dentro de mí mucha paz. Sentía como que algo había cambiado en mí. Eh, Entró el doctor, me dijo es un milagro, luego entró mi mamá y yo empecé a escribir en un papel y le dije, mamá, he visto algo. Y ella me dijo, escríbelo. Entonces empecé a escribir lo que había visto. Eh, y me quedé 28 días más en esa clínica mientras me sanaba, pero yo sentía que ya dentro de mí algo había pasado. Entonces, recuerdo que le pregunté al doctor, le conté lo que había visto y él me dijo, este es un fenómeno que suele ocurrir con la anestesia, pero no te preocupes porque es una alucinación. Pero yo sentía que no, que esto había sido una experiencia real. Eh, y bueno, a partir de ahí ya empezaron a suceder muchas cosas, empecé a orar mucho. Justo mi hermana había venido a Estados Unidos y me empezó a ayudar a orar. Y en oración el Señor me empezó a hablar y me empezó a esclarecer las cosas, ¿no? Lo primero que Él me dijo fue, quiero que te proclames una mujer sana y liberada por tu Padre Dios. Yo no entendía por qué liberada. Y ya más adelante entendí que Él no solo sanó mi cuerpo, sino que liberó mi corazón. ¿Por qué? Porque cuando salí de esa clínica 28 días después, mi corazón estaba libre de los vicios, de los odios, de los rencores, de todo lo que yo sentía hacia mi mamá.
todas esas cosas que nadie había podido sanar. Eso fue como que el Señor empezó a cortar esas cadenas. Y bueno, fue un proceso de ya van 5 años, ¿no? Lo primero que hice fue acercarme al grupo de oración donde yo pertenecía, que es un grupo carismático, y contarles esta experiencia. Y me ayudaron mucho a discernir. El sacerdote del grupo también me ayudó mucho, me dijo, orar, orar, orar. En tu caso es oración. Así que empecé a rezar mucho más, el rosario. Tenía mucha sed de conocer a Jesús, así que empecé a leer el Evangelio, a acercarme a la misa, a los sacramentos. Sentía como que los sacramentos eran como algo nuevo, ¿no? Para mí. La confesión era algo maravilloso, sentía que la gracia caía sobre mí cada vez que me confesaba y quería limpiar mi corazón de todo, hasta el más mínimo pecado. Y me di cuenta también que mi corazón empezó a cambiar, o sea, ya no era un corazón duro, sino que empezó como a ablandarse. Y cada vez que yo cometía un pecado me dolía, que era algo que nunca me pasaba antes. Me dolía porque yo sentía que estaba ofendiendo a Dios, en especial el pecado mortal. Entonces empecé a darme cuenta que ya no podía seguir la vida que había estado llevando y que tenía que cambiar y que tenía que cortar radicalmente todo lo que me hiciera alejarme de Dios. Así que bueno, el primer reto que tuve fue justamente, yo convivía con el papá de mi hija, ¿no? Y tuve que pues tomar la decisión de ya no seguir con esa relación porque no podía seguir esa vida y a la vez estar en gracia, ¿no? Entonces fue una decisión muy difícil, pero ya una vez que me mudé con mi hija y empecé a vivir ya con ella, pude estar en gracia y empecé a sentir una paz, una alegría, una tranquilidad y dije, no, esto es lo que yo quiero esta vida para mí. Así que seguí orando, cada vez más convencida, eh, y llegó un momento en el que dije, Señor, ya, ahora sí quiero entregarte mi vida totalmente. Ya mi vida es tuya, tú haz lo que tú quieras conmigo, Señor, o sea, mi vida y mi cuerpo, ¿no? Mi cuerpo ya es tuyo. Decidí vivir en castidad, eh, hasta que él decidiera pues darme mi esposo, si es que fuera su voluntad. Y empecé a experimentar ya la acción de Dios en mi vida, ¿no? Me di cuenta cómo Dios realmente obra en mi vida, en mi casa, en mi familia, cómo Él lleva todo en mi casa. Todas las veces que tengo que tomar una decisión, le consulto primero en oración y ahora pues la vida es mucho mejor. Es una vida más plena, una vida de gozo, de Más alegría, de liviana. tranquilidad. Ujú. Exacto. Los problemas de hecho siguen, las tentaciones también, ¿no? Caigo y me levanto, pero ya con la tranquilidad de que estoy en las manos de Dios y de que Él lleva todo. Todo lo que hay en mi vida y en mi casa, Él lo lleva. Entonces, es maravilloso. Cuando miro atrás y veo cómo vivía antes, digo, no volvería. No volvería a eso porque era una soledad terrible y era una angustia terrible. Y ahora estoy con Él, estoy con Dios en todo momento. La Virgen María también. El rosario es un arma muy poderosa, así que el rosario es diario, los sacramentos lo más posible, ¿no? Para estar fuertes, para poder continuar en la batalla. Y bueno, mi hija también ya conoce a Jesús, conoce a María, rezamos juntas, entonces ya la vida Perfecto. es muy diferente. Bueno, Ariana, ¿qué mensaje tienes para los jóvenes en estos momentos o para todas las personas que te están viendo, pues aquí en Colombia y fuera de Colombia? Porque la idea es llegar con este mensaje a muchos países. Pues decirles, en especial a los jóvenes, que, bueno, que estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos de mucha tribulación, tiempos donde se nos quiere hacer creer que ya todo está perdido, que todo está mal, que ya no hay vuelta atrás y que ya no debemos creer en nada y debemos perder ya la esperanza. Pero no es así porque Dios está vivo. Yo pude experimentar que Dios está vivo y que Él nos ama, y no solo a mí, sino a todos sus hijos por igual. Yo experimenté su amor y su amor de verdad le da sentido a todo, a nuestra vida. Entonces, decirles que no pierdan la esperanza, que no pierdan la fe, que Dios nos ama como somos. No tenemos que cambiar para que Él nos ame. Él ya nos ama, a cada uno como es.
Y solamente debemos voltear los ojos a Él y volver a la fe. Y si no tenemos fe, pues pedirla de rodillas. Él nos ama, Él nos quiere, Él lo único que quiere es que seamos felices, que no seamos esclavos de todo lo que el mundo nos ofrece. Todo lo que el mundo nos ofrece al final es efímero. En cambio, el amor de Dios es real, es verdadero y es eterno. Así que ánimo a todos, no perdamos la esperanza y pensemos siempre que nuestra meta es el cielo, es estar al lado de Dios por la eternidad. Ariana, te quiero preguntar algo. Cuando volviste al cuerpo, o sea, cuando tu lapso espiritual pasó, ¿cómo fue el regreso al cuerpo? ¿Cómo despertaste de ese estado de coma? Fue así como una película de ciencia ficción, te diría, como que uno siente como que estuviste viendo una escena y luego aparece otra y se contrapone y uno no entiende bien qué sucedió. Pero lo que sí recuerdo es que el mundo espiritual y la vida espiritual y la experiencia que tuve era mucho más real que el mundo físico que tenemos aquí. Entonces lo que me pasaba los primeros meses era que yo veía todo lo que pasaba y sentía que estaba viéndolo a través de un cristal empañado, porque la realidad del mundo espiritual es muchísimo más vívida y más real. Es como otra experiencia diferente y sobre todo la experiencia de Dios. Todo lo demás palidece en comparación a esa experiencia. Entonces yo veía cosas que sucedían, veía a mi hija, ¿no? Tantas cosas y decía, qué raro. Lo otro que viví era mucho más vívido y más real. Y es por eso que estoy tan convencida de Dios y de su amor, porque fue algo mucho más real que otras experiencias que he tenido aquí. Eh, es como que Dios es todo, Él es el verdadero amor, Él es como el origen del amor y es el amor mismo. O sea que podemos Entonces, decir que después de que nos vamos a morir o después de esta experiencia que te mostraron, hay una vida mucho más sana y más bonita después de la muerte. exactamente. Lo que nos espera es maravilloso, maravilloso. Si es que optamos por eso. Sí, Al optamos por final, eso. la decisión es Sí. nuestra, ¿no? Ujú. Bueno, yo creo que este mensaje está más que claro. Yo creo que el mensaje, la persona que lo quiera tomar, la persona que quiera empañarse, pues impregnarse, perdón, un poquito en su corazón de todas las enseñanzas que nos da la vida con todas estas personas que entrevistamos, pues es amar. Definitivamente la clave de todo está en el amor, en el amor compasivo que tú decías ahora. Cuando uno tiene un amor compasivo, yo creo que todo se hace más fácil tanto para uno como para las otras personas. Ariana, no me queda sino agradecerte, darte pues unos agradecimientos muy especiales desde la producción. Nuestro programa se siente pues muy agradecido contigo por habernos otorgado pues como esta entrevista. Esperemos que lleguemos a muchos corazones, toquemos muchas fibras con esto, que es de verdad lo único que nosotros estamos esperando. Gracias a ustedes y gloria a Dios. No, gracias a nosotros, no, gracias al medio como te encontramos y que tuviste la disponibilidad pues para estar acá con nosotros en esta tardecita. Muchas gracias. Que Dios los siga bendiciendo a todos. Amén, amén. Sobre todo, esta experiencia es una experiencia que se tiene que seguir contando. Espero que la escuche mucha gente y que otras personas también te puedan entrevistar para poder contar esta experiencia tan maravillosa. Así es. Bueno, Así es. Gracias. Ariana, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y a ustedes un agradecimiento especial por conectarse cada 8 días con nosotros en ¿Qué hay después de la muerte? Si tiene una historia por contar o una historia que nos quiera regalar, se puede comunicar con nosotros al correo que aparece en pantalla.